Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Fernando Garzón, un compañero que ha estado trabajando desde hace largo tiempo con Jubileo 2000, por ejemplo, una experiencia muy importante en la lucha en contra de la deuda externa, en contra de la trampa de la deuda. También fue subsecretario administrativo del Ministerio de Gobierno, estuvo en la coordinación de la política del Ministerio de la Política. Y he estado trabajando, por ejemplo, con Jaime Galarza en muchas investigaciones en torno a las bases militares en el Ecuador y otros temas tan sensibles en lo que tiene que ver con la soberanía y las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos. Pues con él vamos a conversar ahora, pero de un tema muy específico, que es el anuncio del Papa Francisco de declarar al año 2025 también año de jubileo. Jubileo es. Cuéntanos, Fernando. Muchas gracias. Bienvenido. Está muteado. Activa el micrófono, por favor. Sí. Gracias, Pedro, y a todos quienes nos acompañan y a toda esta gran comunidad latinoamericana. Un gran saludo de parte mía y de todos quienes compartimos de este desafío. Jubileo 2000 fue un poco más conocido acá en el Ecuador en la medida en que estaba relacionado a un proceso que cada 25 años, desde algún tiempo, algunos siglos diríamos, se está dando desde iniciativa de la propia Iglesia Católica Romana, por darle una precisión, relacionado a un poco a perdonar, a hacer un poco conmiseración por los pecadores, un poco en ese contexto espiritual también se ha ido incorporando, y el último, los dos últimos jubileos más conocidos, el del 2000 y ahora el del 2025, está también con enunciados claros por parte del Papa sobre la necesidad de realizar una especie de perdonación de deudas. Ese es un poco el contexto Pongamos como general en el cual se antecedente, da este. Fernando, que, bueno, en primer lugar, hay una larga historia de cientos de años, si no miles de años, en el sudeste de Asia, donde empieza a florecer las partes más avanzadas de la civilización humana, de borrar las deudas. Es un tema muy importante porque está en el Código de Hammurabi hace 4000 años, está obviamente en el mundo egipcio que no tenían que no permitían la usura. Pero está también en la tradición bíblica. En el Antiguo Testamento está presente el tema de los jubileos, ¿no es cierto? En ese entonces hacía cada 7 años, 7 veces 7 años, ¿no? Cada 49 años. Pero esta es una tradición que se continuó por parte de la Iglesia Católica, al punto que el original del Padre Nuestro decía, perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Es presión de los chulqueros el que hayan cambiado el texto del Padre Nuestro. Cuéntanos, ¿qué nos comentas al respecto? Precisamente en ese contexto, como tú bien has señalado, esta actitud que parte de un criterio, digamos, humanitario, de toda esta filosofía que viene a partir de la enseñanza de Jesús y otros ámbitos, incluso religiosos, están vinculados estrechamente a un contexto histórico concreto que en muchos momentos del periodo de la humanidad han estado relacionados de cómo los llamados churgueros o aquellos que concentran poder económico y logran imponer condiciones de usura a partir de préstamos o de asignaciones de valores que antes no solamente eran monetarios, sino que incluso eran de otra naturaleza, hasta de favores sexuales, como podríamos decir. Eso derivó entonces en procesos paulatinos de parte de la Iglesia Católica, principalmente ya en los últimos siglos, de establecer estas modalidades que un poco servía también para resarcir parte de la mea culpa, diríamos, de actitudes desde el punto de vista cristiano, humano, pero también ha permitido a generar respuestas y actitudes muy importantes, muy positivas, de sectores organizados de la sociedad, incluso de la ciudadanía, de los civiles, de los seres humanos comunes y corrientes que recorren el mundo, pero que asumieron una reacción absolutamente en contra de estas modalidades, porque eso se constituyó al partir de la constitución de los estados en una modalidad que derivó en el manejo financiero ya no solamente del individuo con respecto al usurero, sino del individuo con respecto al Estado y a las grandes corporaciones financieras o grandes churqueros que se organizaban para imponer condiciones lesivas a las necesidades de la humanidad
o de las personas sobre la base de poder un poco resarcir o enfrentar situaciones de vida urgentes que ellos pasan. Ahora, y yo creo que es fundamental ubicar que no es una tradición exclusiva de la Iglesia Católica, porque en el mundo judío, en Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, de manera muy específica, se condena la usura, pero la usura entendida en su sentido original, que no es determinado nivel de tasas de interés, no es que más allá del 5%, más allá del 6% ya es usura, sino que usura es pecado mortal porque estás vendiendo el tiempo y el tiempo es de Dios. Es decir, el mero hecho de cobrar una tasa de interés estaba condenado y esto condenaba tanto al que pedía prestado como al que prestaba a crédito, con mayor, digamos, mayor tolerancia para el que pedía prestado por una necesidad, ¿no? Eso está en el Antiguo Testamento, además en el Pentateuco, es decir, en los primeros libros del Antiguo Testamento. Y resulta muy curioso, ¿no? Que las interpretaciones convenientes de parte de ciertos sectores del judaísmo permitieron que las élites judías hayan sido desde hace muchísimo tiempo, inclusive antes de la redacción de estos documentos, el secuestro del que fueron objeto por parte de los persas, hayan sido instrumentos fundamentales de esa banca precapitalista cuyo centro principal fue Babilonia. No es casual que en el Nuevo Testamento se denuncie a la puta de Babilonia con esas palabras, precisamente, ¿no es cierto?, porque hacía referencia a la concesión de ciertos sectores en el debate de ese entonces del mundo judío hacia los intereses de aquellos que te cargan interés. Entonces yo creo que aquí hay un tema fundamental, porque de allí surge, en el caso de la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, una posición de muchos siglos. En el caso de la Iglesia católica, solamente se empieza a permitir de manera sistemática el cobro de intereses desde el Concilio de Trento, es decir, desde la Contrarreforma. Después de las secesiones de Lutero, de Calvino y de otros reformadores en el siglo XVI, solamente después del Concilio de Trento empieza a admitirse el cobro de la tasa de interés. En el mundo protestante, al contrario, fue uno de los grandes motores, uno de los motores políticos más fundamentales, el permitir, el abrir el espacio para el cobro de interés sin ningún problema. Y en el mundo musulmán hasta ahora está prohibido el cobro de tasas de interés. La banca islámica se basa en una participación de las ganancias futuras, que en muchos casos no es sino un disfraz de la tasa de interés, pero que es importante ubicar porque la estructura de incentivos en términos de la economía es muy... Y cuéntanos qué fuerzas participaron en Jubileo, en la campaña de Jubileo 2000, y qué fuerzas están participando en esta campaña que lastimosamente no ha tenido mucha promoción. Sí, y vale un poco en este contexto, como tú bien has señalado, precisar algo porque nos puede explicar mucho el impacto que puede tener en el manejo financiero mundial actual. El hecho es que, bueno, ya desde, como tú bien conoces, desde el mismo Carlos Marx empezó a precisar claramente lo que él denominaba el capital ficticio, que un poco estaba derivado al manejo en transacciones financieras, de inversiones, pero un poco en el mundo que ahora se dice digital y un poco contrario y contraproducente a lo que es el capital productivo, o sea, el hacer concreto de bienes materiales específicos a través de la industria y otras modalidades de la producción, pero se contrapone un poco al manejo financiero internacional que ha derivado en una orientación y una incidencia directa en la situación no solo financiera, sino incluso política en nuestro país. Haría esa precisión un poco para elevar la importancia que implica ahora plantear el no pago de la deuda odiosa, palabra que seguramente le hemos de analizar más adelante, porque implica un poco entrar en el centro mismo del manejo financiero y de los grandes capitales que están un poco insertos tanto en la City de Londres como también en la propia Wall Street, esto de los centros financieros de Inglaterra y de Estados Unidos, que nos permite un poco percibir además cómo se están dando los conflictos de interés capitalistas financieros de actual. Hago esta precisión porque cuando se da el proceso de Jubileo 2000, que fue fruto también asimismo de esa decisión que vino desde, en esto cada 25 años, los años jubilares que se llamaban también,
Efectivamente, en el 2000 se crea en Guayaquil, Ecuador, lo que se denominó Jubileo 2000. Fue un proceso en donde participaron muchos compañeros que luego muchos de ellos fueron parte incluso del gobierno de la Revolución Ciudadana, y en ese contexto se planteó el no pago de la deuda. Pero para esto no fue solamente como un enunciado. Jubileo 2000 configuró una auditoría completa e integral de la deuda que en ese tiempo se estaba generando o ya existía, fruto de compromisos previos que se habían dado de algunos gobiernos con respecto no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con otros ámbitos financieros, como tú también conoces muy bien. Y eso determinó que en esa auditoría se demuestre que era ilegal, que era un manejo de deuda y un tratamiento de haber adquirido deudas que incluso era inconstitucional y obviamente atacaba a la soberanía y a la independencia propia que tenía que tener el manejo financiero de cada país como Estado soberano. Este proceso de Jubileo 2000, donde estuvo principalmente, entre otros, al compañero Arias, Ricardo Patiño, Patricia y otros compañeros más de Guayaquil, que lograron vertebrar una dinámica con académicos también de Quito, de Cuenca, muchos de ellos incluso de la participación tuya, con tu aporte de los que conozco, y esto permitió que muchas de estas dinámicas políticas vinculadas al tema financiero confluyeran en el momento que se planteó una alternativa de poder político a través de lo que fue en ese momento ya Revolución Ciudadana, estamos hablando ya del 2005, 2006, en el origen mismo del 2005, en donde se constituyó un primer núcleo, podríamos decir, donde participaban algunos de los que fueron, también estuve participando en eso, fueron los que fueron el originario de la Revolución Ciudadana, se planteó expresamente el tema de la deuda, porque ya venía este antecedente del trabajo de Jubileo 2000. El resultado de eso derivó que uno de los programas, en el programa de gobierno que se planteó la Revolución Ciudadana, efectivamente se incorporó, entre otras iniciativas trascendentales para la historia del país, se incorporó el tema del manejo de la deuda. Y en ese sentido hay un decreto presidencial a principios del gobierno de Rafael Correa, que determinó la creación de una comisión de auditoría que derivó en un comité que logró ya desde el Estado estructurar un estudio completo e integral del por qué era ilegal, por qué era incluso inconstitucional. No olvidemos que ya estaba en funciones y en ejercicio la nueva constitución del 2008, que era un poco muy centrada en el tema de derechos, entre esos, el derecho relacionado al asunto del manejo de este tipo de temas tan complejos. Y el resultado final efectivamente fue la declaración final que logró ya posteriormente con la ministra, se me fue el nombre en este momento, que concretó efectivamente esa negociación en términos muy favorables para el país. Más cerca del 90% de la deuda fue prácticamente superada sobre la base de un manejo financiero y bajo el principio esto del no pago de la deuda. Es un poco lo que fue el antecedente de la actual propuesta, que puede ser la semilla de una nueva dinámica de no pago de la deuda, en este caso denominada odiosa, que es un concepto que parte de una propuesta teórica que la conocemos y que sería parte de la conversación también ahora. Es muy interesante esa experiencia porque campañas han habido, pero la experiencia de gobierno, el primer gobierno en el mundo que hace una auditoría de su deuda externa y que tiene resultados específicos en términos no solamente de la denuncia, sino de la reducción del servicio de la deuda externa, lo cual permitió inyectar una cantidad de oxígeno enorme, no solamente porque la economía ecuatoriana es dolarizada y eso implica una serie de restricciones mucho más graves que en el caso de países que tienen moneda propia, no por el hecho de que se generó un precedente jurídico muy importante que abre las puertas para líneas de desarrollo fundamentales para el sur global, que ahora son particularmente delicadas porque han vuelto a poner la trampa de la deuda. De eso vamos a conversar después de un momentito. Simplemente yo creo que es importante ubicar el hecho de que esto no es una propuesta de trasnochados, como se quiere presentar las cosas, ¿no? Es decir, esta es una propuesta que ha adquirido en el pasado, bueno, primero tiene
profundas raíces en la historia de la civilización humana en distintos lados. Recordemos que aquí, por ejemplo, en toda América, no existía la tasa de interés, no existía el concepto de tasa de interés. En los idiomas nativos no existe un equivalente a la tasa de interés. Se hacen analogías, se hacen metáforas, pero no existe el concepto de prestar dinero, ¿no? Insisto, porque hay este problema del tiempo. Y en segundo lugar, porque en las tradiciones académicas es muy importante, tanto en la sociología, gente como Sombart, gente como Simmel, algunos inclusive de origen judío, el propio Marx, que son muy críticos respecto a esto. En el mundo de la economía también tenemos una importante presencia, lastimosamente expulsada de los medios universitarios, pero hay una importante presencia de actitudes críticas respecto a las tasas de interés que incluyen, ¿no es cierto?, posiciones de los clásicos como el propio Smith y Ricardo, en lo que tiene que ver con excesos de la tasa de interés que podrían asfixiar el fondo de acumulación, el fondo de inversión. En el caso de otras tradiciones, aquí en América Latina tenemos la constitución de una escuela de pensamiento propia antecesora al estructuralismo de la CEPAL y a la teoría de la dependencia, que la organiza un argentino alemán, Silvio Gesell, pero que tiene una serie de Ujú. antecedentes en varios pensadores del sur del continente, sobre todo, y que tendrían eco no solamente en Keynes, sino también en el institucionalismo norteamericano, que ven con particular peligro esta situación. Autores heterodoxos, sin duda, como Henry George, la tradición americana de la escuela gringa del pensamiento económico, que empieza con Hamilton, con Carey, con una cantidad de autores que han estado totalmente expulsados de la academia gringa. Y son contribuciones muy Ya. importantes para ubicar este problema. Para acabo con esto, ahora que ya espero que ya estés estabilizado en las instalaciones técnicas, acabo con el hecho de que también economistas convencionales, al principio muy escépticos de la iniciativa ecuatoriana, gente como Stiglitz o Jeffrey Sachs, ¿no? Que ahora están tan presentes en los medios y sobre todo en las redes sociales, terminaron no solamente admirando la situación, sino aplaudiéndola, ¿no? Es decir, mostrando que esto de aquí no solamente que es viable, sino que debería ser replicable. ¿Cómo encuentras tú ahora el clima como para iniciar una campaña de jubileo 2025 que incluya a otras fuerzas? Bien, es interesante la referencia que hace de SAD y otros. Incluso hay una iniciativa que se está generando, yo diría ahora con la palabra famosa de multipropósito, que está relacionada con una propuesta a nivel mundial de lo que yo denomino el no pago de la deuda odiosa. Y vale precisar, ahí también hay otro autor y analista que es el amigo Small, sí, Dennis Small, que ha planteado también abiertamente no solo que se dé este proceso, sino reconociendo de que Ecuador en el gobierno de Rafael Correa fue el primero y el único al momento actual que logró efectivamente este proceso de gestión sobre el no pago de la deuda y que resultó sobre la base de este estudio, como tú bien señalas, y que permitió efectivamente concretar la decisión final de no pago. Vale esto decir porque esta iniciativa que se está configurando está respaldada por muchos pensadores, analistas, organizaciones internacionales que paulatinamente han incorporado la importancia de plantear el tema de no pago de la deuda odiosa. Vale entonces precisar de dónde vienen algunas de estas frases que es importante tenerlas precisas. O sea, esto de la deuda odiosa es una doctrina del derecho formulado en 1927, tú has dicho también de otros autores y analistas, y vale presente porque la palabra ya tiene un contexto jurídico concreto, Se no es inicia en los solamente Estados Unidos, Fernando. Esto es muy importante. Son correcto, artistas es súper norteamericanos. importante. Y lo generan y luego tiene repercusiones en varias analistas. En 1927, Alexander Nahum Sachs
que era jurista ruso y fue ministro incluso del zar Nicolás en su momento, pero en el periodo ya de la Unión Soviética, escribía, y eso es interesante, porque da un contexto un poco que esto es algo universal, no es parte de una dinámica individual o específica. Él dice, si un poder despótico contrae una deuda que más que estar destinada a satisfacer las necesidades e intereses del Estado, está destinada a fortalecer su régimen despótico para reprimir a la población que lo combate. Dicha deuda será odiosa para la población de todo el Estado. Dicha deuda no debe ser asumida como obligatoria por la nación. O sea, esa afirmación está determinando de que un Estado, a través de un gobierno que asume un compromiso de deuda, si tiene estas características, el próximo gobierno no está en la obligación de respetar o considerar válida ese compromiso contraído, a cuenta de que hay un principio universal que dice que toda obligación generada desde un gobierno ya es obligatoria para el Estado, excluye entonces de que los gobiernos próximos que tienen una visión diferente, en este caso soberana, patriótica, independiente, puedan efectivamente decir no se puede pagar porque es una deuda odiosa. Y esa palabra está ya incorporada a la dinámica jurídica. Entonces, a este aspecto sobre el tema de los intereses, que tú lo has explicado bastante bien, incorporamos otro elemento que es el tema de la soberanía y la independencia de las naciones. Y esto en un contexto de globalización, el cual que estamos viviendo, implica una incidencia directa en la forma como se generan las transacciones financieras, el manejo de la deuda pública en muchos ámbitos, que terminan siendo formas de control y de chantaje total sobre nuestros países soberanos. Yo había hecho un comentario que además, como tú bien señalabas anteriormente, este es un asunto histórico y también cruza otros aspectos, aparte del tema de intereses, lo que ahora estamos hablando del tema de soberanía, cruza también aquellas deudas que asumió el Ecuador luego de la independencia a cuenta de pagar la deuda llamada inglesa, la eterna deuda inglesa que se terminó de pagar en Ecuador recién en 1976, si no me equivoco, que era una deuda 73, vinculada 73 precisamente fue Rodríguez Lara quien, es como un acto más de independencia, al momento de recibir el lo, primer barril de petróleo, empieza las gestiones para saldar una deuda que había sido una succión permanente de recursos del país desde hace correcto. 150 años. Y ahí está lo que tú bien señalabas, era el tema de los intereses, o sea, nunca se terminaba de pagar. Eso como pasa a cualquier persona de nosotros que tiene una deuda y nunca termina de pagar al banco. Ya eso ya sabemos una historia de, lastimosamente muchos ecuatorianos. Pues esto a nivel de Estado también se da. Entonces vemos que hay como tres factores, entre otros muchos. Uno, el tema del tema de los intereses, incluso intereses sobre intereses, que es un absurdo, pero que se da en muchos campos del manejo financiero. El otro tema, el tema de la independencia y la soberanía. Y el otro, lo que estamos hablando un poco en este contexto que está muy vinculado a lo que ahora estamos viviendo. Vale entonces un poco precisar, de acuerdo a ciertos datos que tengo aquí, que la deuda de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, con el fondo, esto creo que está cortado hace, bueno, tú has de tener una presión, 7.000 millones de No, no, ya está dólares mucho para más. 1900. Ahorita ya No, estamos en 11.000 millones. Acabamos el 2024 con correcto. 11.000 millones, de los cuales yo no sé qué porcentaje está desembolsado, pero con el último acuerdo del fondo que El hizo último corte. Lazo, sí. 11. Y mira, y de un total que para esa fecha era Recordemos que de en total la de, época de Correa teníamos cero endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? claro, incluso fueron excluidos y sacados algunos del Fondo Monetario Internacional. Y creo que ahí tú tuviste algo que ver, si no me equivoco, pero sería también interesante, porque desde ahí creo que no te quiere mucho. Yo Yo creo que es digo siempre, fundamental, bueno, a mí no me quieren mucho tampoco de los otros lados, ¿no? Pero el punto fundamental es que aquí hay puntos cruciales para ubicar. Miren, en la época de Correa se hizo toda una alaraca al momento de finalizar ese gobierno y se dijo, es que traspasamos el límite peligrosísimo del 40% del Producto Interno Bruto con la mm, deuda del Estado. Y esto de aquí es algo inadmisible. La dolarización está a punto de reventar por estos irresponsables de los correístas. Se hizo toda la laraca, los medios de comunicación, la prensa, movimientos sociales, partidos de izquierda se rasgaban las vestiduras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, aquí, para ubicar, yo creo que es muy importante ubicar este baile de máscaras que está aquí presente.
Bueno, lo cierto es que hasta cambiaron la ley. Cambiaron una ley que contenía una especificación técnica que venía aprobada por las Naciones Unidas y el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que no se les puede acusar de correístas, espero, y que había sido admitida a nivel internacional. Es un tema convencional. Bueno, cambiaron la metodología del cálculo de la ley y creo que llegó en el gobierno de Correa al 41%. Bueno, pero habían puentes, carreteras, las presas hidroeléctricas, aeropuertos, puertos, escuelas, colegios, hospitales, en fin, es decir, la obra pública se veía por todo lado, ¿no? Han venido desde la traición de Lenin Moreno hasta ahorita, ¿sí? No solamente que ha aumentado que de 0 a 11.000 millones la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino que el total de la deuda está del 41% se pasó o a principios de este año al 92% del Producto Interno Bruto. Pero ahí no acaba la cosa. A ese 92% de la deuda formal hay que aumentarle los pasivos, llaman así, es un eufemismo, los pasivos contingentes, o sea, lo que probablemente tengamos que pagar por los arbitrajes internacionales, que también fue obra del correísmo el haber denunciado esos tratados bilaterales de inversión tan lesivos para el país y que ahorita significan, de acuerdo a lo que decía la Procuraduría del Estado, en el que hay un montón de gente que en lugar de defender al país está defendiendo los intereses de las transnacionales, empezando por el anterior procurador Íñigo Salvador, que se decía muy católico, ¿no? Él, yo me acuerdo en la universidad, aparecía como el representante, la encarnación de la fe cristiana en la Universidad Católica en ese entonces. Pues no tiene nada de católico el haberse puesto del lado de quienes están fungiendo como vampiros y ahora son 57.000 millones de dólares. Es decir, que entre la deuda formal, 92%, y esta deuda potencial que puede llegar a 57, 60.000 millones de dólares, tendríamos 150% del Producto Interno Bruto hipotecado a los acreedores Ah, extranjeros. sí. Imagínate lo que eso significa. Y lo que es más grave, los contratos que están haciendo, por ejemplo, que está haciendo el gobierno de Novoa con respecto a las compañías internacionales, las privatizaciones, lo que está haciendo ahorita con el Campo Sacha, lo que está haciendo, lo que hizo con los bonos azules para vender la soberanía de las Galápagos en nombre de la ecología y la reducción de la deuda. Fíjate cómo los transvestis, ¿no? Cómo están Ujú. utilizando las más nobles banderas para sus propósitos personales y que ahora están haciendo los bonos verdes para también vender la Amazonía. Entonces ellos hay cláusulas de arbitraje. Lo de la barcaza también fue contratado con cláusula de arbitraje a pesar de que hubo un insistente pronunciamiento del pueblo ecuatoriano para rechazar la concesión de soberanía que ya estaba condenada por el artículo 422 de la Constitución. Y resulta ser que esa deuda va a seguir aumentando. Entonces ya no es del 150%, sino que tenemos una espada de Damocles sobre nuestra cabeza, que ya hace imposible. Es decir, 150% del Producto Interno Bruto de deuda quiere decir que si dejáramos de comer y de vestirnos todos los ecuatorianos durante año y Ajá. medio, no alcanzáramos a pagar todo lo que debemos. Es decir, simplemente Y es mira, una deuda sí, impagable. Y así entonces es. yo creo Y que es mira, yo muy importante incorporaría, indicar lo fundamental, la trascendencia de esta propuesta del Papa Francisco, porque lo que le está pasando al Ecuador está pasando ya no solamente en toda América Latina, sino otra vez en todo el sur global, pero también ahora la gran diferencia con la trampa de la deuda de los años 80 es que ahora también está afectando de manera muy grave a las economías del centro del imperio. sí, mira, y yo quería hacer un enfoque también en esta misma perspectiva que tú le estás dando, a esta multiplicidad de afectaciones, el tema Galápagos. Eh, Muchas veces el tema Galápagos suena como siempre se dice, pajarito y otras cosas. ¿Qué tiene que ver el tema deuda con Galápagos? Uno, lo que tú ya mencionaste. La deuda contraída por el Ecuador para el supuesto y famoso mayor negociación de deuda por conservación incluyó, como sabemos, aspectos vinculados al tratamiento del control del mar territorial del Océano Pacífico con financiamiento específico que se había negociado en torno a ese
cambio de deuda por conservación. Eso fue un primer momento, pero hubo otros momentos y ahora ya conocemos que el Consejo de Gobierno de Galápagos autorizó la presencia directa de militares norteamericanos, de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Galápagos, autorizado incluso para construcción, instalaciones militares y otras, sobre la base de la decisión del gobierno de Noboa de efectivamente asumir lo que se llamó el acuerdo de partes, que es un acuerdo en los hechos que autoriza que Fuerzas Armadas y contratistas civiles norteamericanos puedan tener en los hechos inmunidad diplomática y que su único referente para control, supervisión y auditoría solo lo pueden hacer bajo las leyes de directa presencia con Estados Unidos, con las leyes de Estados Unidos. O sea, el Ecuador pasa a ser casi como el estado número 52 de los Estados Unidos. Es un asunto absurdo, pero se está dando. Pero vale ahí precisar. Acordemos a propósito de la supuesta extraterritorialidad de las leyes de los Estados Unidos, que recientemente en la base, una de las bases, una de las tantas bases militares que hay en Alemania. Alemania es un país ocupado desde la Segunda Guerra Mundial y tiene entre 50 y 70.000 soldados americanos en suelo alemán. Por eso es que ahí se Así, explica, ¿no es cierto?, la falta de soberanía que tiene Europa Occidental por este tipo de cosas. Bueno, pues hubo un asesinato por parte de un soldado, de un militar gringo a un ciudadano alemán y al principio quisieron tapar la cosa, igualito que el caso de los chicos ahora de Malvinas. 4 niños. Que no, que la culpa es de la víctima, que nunca fueron los militares. Bueno, lo cierto es que terminaron demostrando eso. Llega a Cortes, ¿no es cierto? Y justamente aplicaron este tema de que tenía que hacerse de acuerdo a las leyes norteamericanas y fue todo un problema internacional que fue totalmente ocultado por la prensa amarilla, pues tanto de aquí del Ecuador como a nivel mundial. Punto fundamental es que después de todo este asunto se logra, ¿no es cierto? Logra el movimiento, la sociedad civil alemana y la indignación del resto de Europa, logra hacer que se le juzgue por ser un delito común. Y resulta ser que chantajean al juez y Ujú. terminan liberando a este asesino. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar, porque hay toda una secuela, ¿no? Pongamos otro ejemplo, mire, la primera base militar en la que hubo una movilización social fue en el Japón derrotado, ocupado por las fuerzas de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, en plena, bajo dominio todavía, bajo control del general MacArthur, que se pone la base militar en Okinawa y empiezan a haber todos estos abusos, violaciones, secuestros, desapariciones, asesinatos, y siempre se ocultaba. Tanto el aparato político judicial de Japón como las fuerzas de ocupación norteamericanas negaban la situación, hasta que ya no pudieron escapar del asunto. Y pueden ustedes consultar, por favor, 1956, muy recientemente la cuestión, ya no pudieron ocultar la cosa porque un marine gringo había Así secuestrado es. a una niña de 6 años, la había violado, la había torturado y la había asesinado. Vean ustedes, ¿no es cierto? Mira, Vean ustedes la sí. importancia de estos temas porque tiene directa relación con la cuestión de las Malvinas, de los chicos de las Malvinas, tratando de hacer agua al lodo, diciendo que esto es un tema random, aleatorio, de que así sucede. Bueno, la última violación, que son centenares de violaciones de los distintos países, la última violación en Japón, en la misma base de Okinawa, hizo en el 2016. Y Así obviamente la es. impunidad de los soldados gringos. El plus de la iniciativa de Lazo y de Noboa es que ahora ya no son solamente los soldados gringos, sino también los contratistas gringos, Así es. incluyendo, y no solamente los mercaderes de armas. Recuerden que la mayoría de las armas que hay aquí en manos de las bandas de los narcotraficantes y sus franquicias locales son de proveniencia gringa, pero también los que lavan dinero. Recuerden, por favor, lean el libro de John Perkins, Un sicario económico, y Ujú. van a darse cuenta de la plena documentación de este tema. Sí, mira, a veces tratar estos temas lo ubican como un tratamiento muy fantasioso, demasiado de lucubraciones, pero hay hechos, como tú lo has señalado, y otros que un poco texto propio de nuestro país, incluso referentes a hechos históricos. O sea, aquí ya hubo bases militares, no solo a la de Manta, que es obviamente la más conocida,
sino también hubo bases militares en la Segunda Guerra Mundial. Galápagos. Y vale tener presente, Como porque parte como aporte del Ecuador a la correcto, lucha por la democracia en contra del nazismo, el Ecuador entregó mira las tú, Islas Galápagos como base militar a los gringos. Y el rato que se acabó la guerra, en lugar de dejarnos las instalaciones, por lo menos el aeropuerto, ¿no? No tenían por qué dejarnos ninguna cuestión militar, bien, lo bombardearon. así es. No solo eso, y vale tener presente, porque esto tiene mucho énfasis, porque no fue solo en Galápagos, sino también en Salinas, y hubo dos repercusiones directas. En el caso de Galápagos, la isla donde estaba el aeropuerto famoso, toda esa construcción, toda esa base, realmente es una isla destruida, completamente anulada en La cuanto isla de Baltra. ecosistemas, totalmente, bueno, muchos han estado en Val, viven bonito, Galápagos, pero si uno se fija en el avión cuando va aterrizando, se fija que es un desierto. Eso no era así. Era como otras islas también. Obviamente zonas que son volcánicas, pero también había vegetación y todo. Eso fue destruido, no solo por los bombardeos, sino que todo se generó en construcción. Eso puede estar pasando ahora en Galápagos, en las zonas donde se vayan a hacer instalaciones y movimientos que no solo son de tropas militares, estamos hablando de aeronaves de alta tecnología y caigámonos para atrás, habrá que confirmar la necesidad de tener una implantación para lo que va a ser parte de la economía mundial futura, el tema del espacio. Y ahí nuestro amigo Elon Musk está de plácemes porque Galápagos se va a convertir no solo en un portaaviones natural, sino un puerto futuro de tratamiento de esta economía especial vinculado al manejo de los satélites, que es el negocio principal de Elon Musk. O sea, ahí hay muchos intereses el tener el control sobre Galápagos. Pero vale un poco precisar de estos ejemplos que tú has señalado, que en Santa Elena, en Salinas, cuando también hubo esta base militar, otra base militar norteamericana, hubo denuncias abiertas de violaciones, de tratamiento absolutamente salvaje de militares norteamericanos allí en Salinas, en Santa Elena. Y hay un caso que además está incorporado en el libro que trabajó con la dirección de nuestro gran amigo Jaime Galarza, que ya no nos acompaña, donde tuve el honor de ser parte del equipo de investigación. Yo hice una entrevista a uno de los sobrevivientes de cuando se tomaron la punta de Santa Elena, un señor González, un señor de casi de 90 años de ese momento que le hacíamos la entrevista, estamos hablando hace algunos años atrás. Y el resultado que él describía, cuando me lo iban a presentar, yo pensaba que iba a estar al frente de un personaje propio, con el biotipo propio de la gente de Santa Elena, propio de esa raza ancestral, yo diría. No, lo que encontré es un señor alto, blanco, rubio, ojos azules y hablando como cholo. ¿Qué sucede? Su madre había sido ultrajada, por decirlo en términos suaves, ultrajada por un personaje extranjero que era parte de esta dinámica de incorporación, de inserción, no solo en la economía base militares, sino incluso tenemos el tema de que ahí estuvo también el tema petrolero, en Ancón, y no le reconoció. O sea, lastimosamente, como se da a veces de muchas partes de nuestro país. Pero eso fue uno de los tantos hechos que fueron denunciados. Y alguien que pone en abierta concreción, con datos reales, una entrevista que le hace Jaime a pecho bordado, la oveja no negra, sino roja, de la familia Pérez. Estamos hablando de esta de los 50, 60, que le hacen la entrevista y describe el cómo no solo atacaban, hacían este tipo, sino incluso iban contra los trabajadores, o sea, toda una dinámica de no solo que se perdía la soberanía, sino hasta la vergüenza eso puede pasar también en Galápagos, no digamos también en Amazonía. Hago esta referencia porque a veces vale tener hechos así como tú lo has señalado, reales, cotidianos, que podamos demostrar que esto no es teoría, no es un concepto así un poco saltado a los cabellos, y esto no es un tema conspirativo ni nada. Y vale un poco tener otra referencia de Islas de Baltra. Las Islas Marianas, que es un estado, se supone independiente, pero parte de esta mancomunidad norteamericana, las Islas Marianas están cerca de Inglaterra. ¿Por qué la menciono? Porque cuando Japón pierde la guerra, Estados Unidos, o sea, estaba ya en proceso de perder la guerra completa, Estados Unidos se toma la isla Mariana y una de las islas la convierte en un centro operativo de bases militares y marinas. Es de ahí donde partió el famoso avión que fue a lanzar la bomba en Hiroshima, de ahí, de esa isla.
lo interesante de esa isla es que ocurrió exactamente lo mismo. O sea, terminó siendo destruida, convertida todo en una gran, digamos, instalaciones militares y todo el ecosistema de esa isla desapareció Bueno, prácticamente. el pueblo de Puerto Rico logró recién, después de casi un siglo de utilizar como centro de operaciones y centro de tiro, la isla de Vieques, ¿no? Así, O sea que claro, o destruyeron, y sea, se supone que así Puerto es. Rico es hasta más es territorio soberano de los Estados Unidos porque es un Estado libre asociado, o sea, neocolonial. Igual, las Islas Marianas o la mancomunidad vinculada con las Islas Marianas también es algo similar a Puerto Rico. Por eso digo, en este momento nosotros ya nos estamos convirtiendo, Ecuador, porque hay ese acuerdo de parte que habíamos mencionado, agregado a esta falta de independencia del manejo, como tú bien has señalado, de los arbitrajes internacionales que nos dejan en manos de externos, que son los mismos financistas que controlan esto, tenemos entonces un país que prácticamente está parte de su soberanía ya entregada de patas y manos Bueno, y es a los exactamente lo Estados mismo Unidos. que está pasando en Filipinas, es decir, han habido manifestaciones de ciudadanos gringos de origen filipino o de ascendencia filipina, denunciando la barbaridad de lo que están haciendo las operaciones militares en las bases que tienen en Filipinas. Y lo mismo está sucediendo en todo lado. Bueno, y la cosa se agrava, porque ahora Trump, aduciendo, ¿no es cierto?, el antecedente de las bases militares que tenían en el Canal de Panamá, de la base militar que tienen en Groenlandia, ahora está reclamando como territorio propio de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, Sí. está clarísimo hacia dónde están yendo las cosas. Increíble. Yo recuerdo que hice este tipo de exposiciones en una convocatoria que me hizo la comisión respectiva de la Asamblea Nacional y asambleístas como Jorge Peñafiel y una señora Mónica, ni siquiera ya no recuerdo el apellido, saltaron diciendo que estaba yendo en contra del pueblo norteamericano, pueblo americano, dijeron. Entonces yo empecé diciendo, yo también soy americano, ¿no? ¿Por qué dejamos que los gringos no solamente se roben el nombre de América, sino que ahora quieren decir que ya no es Golfo de México, entonces no Golfo de América? Pero así de servir es la mentalidad de alguna gente, ¿no? Y están como dirigentes políticos del país, sino que también quisieron negar esta situación, probablemente porque en ese entonces todavía no saltaba con toda su brutalidad y su tragedia y la atrocidad que cometieron con los niños de Malvinas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que lo que se está haciendo acá es crear una situación. ¿Qué necesidad tenían de matar a estos 4 niños? ¿Qué necesidad Ujú. había de esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que se quiere es crear una situación de aleatoria para decir, es que eso son cosas que pasan, no tienen por qué ser los gringos, no son los militares, esto de aquí es deporte nacional, son accidentes que suceden, ¿no? Así como fue el tema de dejar cegadas a la gente en los disparos de bombas lacrimógenas de la policía, y resulta ser que el mismo accidente que había aquí en el Ecuador había en Chile, había en Colombia, pero también en Palestina, ¿no? Era lo que hacían los sionistas como una técnica de represión clarísima. Entonces, ubiquemos que aquí estamos hablando de recetas. Ahora, dentro de estas recetas me parece a mí muy preocupante el que todo ese entusiasmo que había de los grupos de ecologistas, por ejemplo, para denunciar el tema de Yasuní, poniendo el grito en el cielo de que era una canallada, una cuestión así, ahora no dicen nada, ¿no? Es decir, fíjense, en el caso de Groenlandia, los gringos cambiaron de base ahora, hace 50 años cambiaron a la base de Thule de ahora, y la anterior dejó un desastre ecológico que en ese entonces se planteó un costo de $25 millones y que de hace 50 años, imagínense lo que eso significa hoy día. Si Bueno, estamos mira, hay, ahorita de una eh, cosa de cerca de $2.000 millones, ¿no? Ese es el equivalente en dólares de hoy día. Y le obligaron al gobierno de Dinamarca que asuma el costo de la limpieza, porque ya no se pudo limpiar más, lo que medio se podía limpiar. Imagínense lo que está significando eso para el Ecuador. Entonces, yo creo que es crucial ubicar estos elementos que todos podrían consultar además en el Internet, todo esto es información ujú, disponible. Por si acaso hay libros como el de Alfred McCoy, como los libros de Chalmers Johnson, ambos han sido académicos, analistas de la CIA, que están ahí presentes y que tienen toda la documentación del caso, ¿no? Entonces yo creo que es crucial entender que ujú. el problema de la deuda externa ha sido siempre un instrumento geopolítico de dominación, de opresión para el saqueo de nuestros pueblos.
Ubícanos un poquito más en los contenidos que están presentes en esta. Acordémonos, en el caso de América Latina, hubo, con el pretexto de la deuda externa, hubo la guerra de los pasteles hace Así, casi 200 años en México y luego la imposición de un emperador de- extranjero, ¿no? Se creó el Imperio de México persiguiendo al presidente democráticamente electo Benito Juárez, que finalmente logró vencer la dominación extranjera. Pero todo eso se hizo en nombre de la deuda externa. La sí, esclavitud sí, en Egipto a finales del siglo XIX también se hizo sobre la base de la deuda externa. La opresión y la destrucción de la revolución haitiana se hizo sobre la base de la deuda externa. El cañoneo de Venezuela a Granada principios del siglo XX fue en base, en también. nombre de la deuda externa. Así es que estamos hablando de un peligro enorme. La obligación, el chantaje para tener que entregar soberanía, para entregar territorio, para entregar bases militares, pero también para generar, por ejemplo, en algunos casos hicieron que se entreguen las aduanas, o sea, toda la colección de aduanas, toda la colección del Banco Central, la colección de impuestos la hacían los De Estados impuestos. Unidos o Inglaterra o la potencia, o Francia, por ejemplo, ¿no es cierto? La potencia colonial respectiva, aduciendo que el país estaba debiendo. Así es que yo creo que es Sí, fundamental lo que estás planteando tú ahorita. mira, y hay algo que yo quiero incorporar en cuanto al tema del manejo financiero, porque pareciese que este es un problema que viene de afuera. O sea, los malos son los gringos, de acá toditos somos buenos. No, aquí también hay malos, y malos muy malos, porque son cómplices y encubridores. Y vamos un poco a precisar eso, porque a veces se nos puede ir de largo y quizás equivocamos la vista cuando estamos viendo algo que es obvio, el tema del rol que puede tener los intereses financieros norteamericanos, no el pueblo norteamericano. Eso siempre hay que tenerlo presente. El tema de las aseguradoras. Las aseguradoras, que son parte consustancial de manejo de deuda externa vinculada a los riesgos de la inversión, asumen niveles de ingreso y de enriquecimiento vinculados a temas de deudas odiosas que son parte del gran negocio del capital financiero internacional. Y hago esta precisión, ¿por qué razón? Porque uno de los elementos claves de las deudas está también vinculado al tema del manejo, tú algo ya lo comentaste, del tema del manejo de compras de armamento y todo relacionado con el establecimiento de instalaciones militares. Todas tienen que tener seguro, por ponerlo en términos así muy concretos. Pero el asunto es que cuando se tiene que establecer cuánto es el monto del seguro, los analistas de los seguros interpretan las posibles afectaciones a esa de inversión. Pero eso está relacionado con las guerras, está relacionado con confrontaciones militares, no solo con el proceso propio de término de uso de estos armamentos, que es parte del asunto. ¿Y eso qué implica? Que las grandes aseguradoras tienen que tener presente que quien va a tener que pagar eso es los estados. Por lo tanto, el controlar las políticas económicas, y ahí viene el referente, las políticas económicas sobre el pago de la deuda es también para asegurar el futuro pago. Y en el mejor de los casos se llevan las islas. O sea, o es esto o me llevo todo. O sea, un concepto así muy simple, pero ese es como cualquier prestador de barrio que se lleva a la tienda del pobre tendero que tuvo que Recordemos que prestar al aquí tipo ya que está. tenemos el antecedente de que Antonio Flores, ¿no es cierto?, estuvo negociando y que finalmente cortó en seco esa posibilidad. Estuvo negociando que para saldar la deuda externa a finales del siglo XIX se iba a Le entregar daban Galápagos. parte de la Amazonía, que después lo que quedó en manos del Perú, y en manos del Perú, pero en concesiones a compañías petroleras gringas, No, ¿no? así es. Y Esmeraldas. Así de concreta es la Sí. situación, es decir, no estamos hablando en abstracto, aquí estamos hablando de acciones concretas de rapiña, acciones concretas de pirataje que a lo largo de la historia se han venido dando con el instrumento de la trampa de la deuda. Y miren, tan importante el tema de la posesión territorial vinculado a este tipo de manejo. Galápagos ha sido siempre la joya de la corona por siglos, de muchas potencias, y principalmente de Europa y de Estados Unidos, uno de los que tú bien señalas. Pero vale también incorporar entonces otro elemento. Las Islas Galápagos sabemos, y esto ya es obvio, o sea, para cualquiera que coge un mapa, dice aquí hay un tema de estratégico militar del Pacífico, porque aquí está Galápagos, aquí Panamá. O sea,
Panamá, evidentemente, de un centro neurálgico del comercio internacional de Estados Unidos. Eso es elemental. Y eso se, entre comillas, lo deben proteger. Entre esos, Galápagos es un centro de operaciones importantísimo para el control del mar y, obviamente, hay potenciales otro tipo de conflictos. Cuando China terminó de construir este famoso puerto de aguas profundas de Chancay, que es una de las inversiones más grandes que se ha hecho a nivel mundial y en la historia del mundo, Al norte de Lima para prácticamente nuestra audiencia. al norte de Lima, correcto. O sea, casi como que le puso la bota, no la bota sería lo puso en los mandarines, en el cuello de los Estados Unidos, porque es centrarse directamente en la esencia mismo del futuro comercio del Océano Pacífico, que como dice, el Atlántico fue el referente de siglos anteriores, el futuro de la economía del mundo está muy asociado al ámbito del manejo y control del Océano Pacífico. Y ahí entra Galápagos como una especie de contrafuerte, de respuesta, de reacción ante esta competencia que se va a dar con los Estados Unidos y obviamente Europa, referido al comercio internacional con el Pacífico. Y la famosa franja y ruta de la seda de China, que sabemos está vinculado desde China y todo lo que va pasando, incluso África, y pasa a Brasil, del Brasil, Perú, o sea, incorpora al Perú más allá del gobierno que tiene actualmente. Eso sería parte de otro tema interesante. Pero incorpora a Chancay en un ámbito de confrontación de intereses comerciales mundiales, en donde nuestras islas están en el medio del conflicto, o sea, están en el medio del conflicto del mercado internacional, en medio del conflicto militar y están en medio del conflicto futuro del control del espacio, de las órbitas geoestacionarias en donde nuestro gran amigo Elon Musk está tratando de una u otra forma controlar, y eso sabemos que parte de otra dinámica. Entonces, Galápagos es esencial. Por lo tanto, el llamado de esto, de la deuda, el no pago de la deuda, es también un poco contrarrestar, Para tratar nuestra de audiencia, neutralizar. permíteme que haga una nota al pie de página, Fernando. Para Por nuestra favor. audiencia, el tema de lo geoestacionario que hace 40 años se empezó a discutir inclusive en el Congreso de ese entonces, es fundamental porque el Ecuador, al estar sobre la línea ecuatorial, y aquí tenemos Bien. el tema de que las Galápagos nos dan una proyección privilegiada mucho más allá de nuestra extensión territorial, precisamente porque hay una órbita estacionaria, es decir, los satélites que se lanzan sobre el espacio sideral donde se supone que deberíamos tener soberanía, sobre el espacio, sobre a determinada altura de la estratosfera, genera una situación de estabilidad que reduce muchísimo los costos y amplía de manera Ujú. sustancial las capacidades de interconexión con los aparatos en tierra. Entonces, es privilegiada, el Ecuador podría tener rentas de posición referidas a nuestra situación sobre la línea equinoccial y lo que menciona ahorita Fernando, la cuestión de las Galápagos es fundamental porque nos permite, las Galápagos, y a pesar de convemar, ¿no es cierto?, las 200 millas de eso, significa una extensión enorme sobre las cuales el Ecuador podría tener rentas. Y ahorita uno de los elementos por lo que le están atacando al gobierno de Petro es porque en Colombia empezó a discutirse ese tema. Compañeros estuvieron Ujú. conversando conmigo sobre esta situación y como muy bien mencionas, ¿no es cierto? Elon Musk uno de los vectores más importantes del nuevo avance tecnológico de los elementos de punta en las rentas tecnológicas tienen que ver con el tema de las órbitas geoestacionarias. Y mira tú, y un poco, a veces hay que, como quien dice, meter el dedo donde está la herida, porque si no, quizás nos sentimos que nos están ya hiriendo. Vale señalar de este contexto que estamos indicando. Cuando hablamos de los mods, ahora lo están sobredimensionando, pero en el campo del show, de los hollywoodenses, que hizo la seña así, y ese es el debate y la discusión. Nos están tomando el pelo porque han posesionado un debate de lo más intrascendental que puede ser el homo y todo lo que eso implica, o sea, toda esta especie de conglomerado mediático digital en donde estuvieron casi todos, al igual que algunos presidentes, incluso América Latina, cenando allá en Estados Unidos con el inefable nuevo presidente de los Estados Unidos, Trump. Hago esta precisión, ¿por qué razón? Porque el tema de lo militar también está vinculado. Elon Musk fue y ha sido contratista de la NASA.
Eso va por la, vinculado al Departamento de Defensa. Fue el que logró romper un esquema de negociación de concesiones de grandes contratos de la Boeing y otros que eran los dueños prácticamente de toda la tecnología e industria aérea militar y logró romper el esquema de negociación para que no sea dedazo, como se dice, sino sea bajo la base de negociaciones, bajo concesiones, pero a partir de concursos, a cuenta de que Elon Musk y su empresa Starlink era la que tenía mayor desarrollo tecnológico. Y eso él lo logró y rompió casi el esquema tradicional del manejo de las grandes inversiones militares en Estados Unidos y que derivó ahora en lo que estamos viviendo, el rol que tiene Elon Musk y las empresas que están asociadas. Vale también vincular. Cuando Rusia hace la intervención especial en Ucrania, Antes de una eso, de los discúlpame, ataques, discúlpame, otra nota al pie de página. Recordemos que Elon Musk dijo que con respecto al golpe de Estado que se dio en contra de Evo Morales en el 2019, subiendo a la señora Áñez, ¿no? Y con toda la masacre que significó esa situación, Elon Musk no tuvo ningún empacho en decir, sí, nosotros vamos a dar los golpes de Estado allí donde haga falta. Era el totalmente tema cierto. del litio, no era la democracia, no era la ecología, No, no era el machismo, no era la corrupción, no era el comunismo, no, nada de eso, ¿no? Lo que estaba ahí de por medio es el acceso al litio, así de concreto. y eso es importante porque esos son los hechos reales, los concretos, no son elocuraciones. Entonces, ¿cuáles son las amenazas que se ciernen sobre nuestro país? Todo lo que hemos señalado. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos a partir de esta decisión del Papa Francisco sobre haber asumido que las deudas son, él las llama injustas, o sea, en terminología muy cristiana, y está bien, pero en términos jurídicos son deudas odiosas. Y dice, si bien el Papa parte del concepto misericordioso de perdonar los pecados, y está muy bien, pero así fue el Jubileo 2000. Ahora, pero vemos cuál fue el resultado, se logró superar esa especie de tranca que se tenía el desarrollo del Ecuador. Ahora es Jubileo 2025 y el Papa Francisco nos da una pauta, pero eso va a depender no de un gobierno o de los gobiernos, no va a depender del propio iglesia, va a depender de las organizaciones ciudadanas que tienen que concentrarse dentro de los hechos reales, lo concreto. Luchar ahora por esta no pago de la deuda odiosa es poner un punto directo en la esencia mismo del manejo financiero internacional. Es casi como una guerra desde el punto de vista financiero que se da en paz porque no implica confrontaciones, pero que se da sobre la base de la única arma que la humanidad puede tener, es tener dignidad, tener soberanía, tener independencia. Y eso tenemos que reforzarlo. Está bien la campaña electoral, pero hay otra campaña, la campaña por la humanidad. Sí, bueno, algunos candidatos, entre ellos Luisa González, Jimmy Jairala, Leonidas Issa, creo que también Carlos Rabascal han mencionado la necesidad de reestructurar la deuda externa, de renegociarla. Yo creo que aquí se plantea un elemento que nos exige que vayamos hacia ciertos detalles jurídicos y técnicos que de pronto tú pudieras profundizar ahorita. Porque en lo inmediato, ya para el 2025, más de 40 centavos de cada dólar del presupuesto van al servicio de la deuda externa. Es decir, no van a escuelas, no van a hospitales, no van a la seguridad ciudadana, no va a las carreteras, a evitar que haya nuevos apagones, sino que el Fondo Monetario Internacional nos prohíbe, por ejemplo, en la carta de intención claramente estaba establecido que el Fondo Monetario Internacional prohibía que se hagan inversiones en el Ecuador, porque había que privilegiar el pago de la deuda externa. No se pudieron, durante la pandemia, recuerden ustedes que se prepagó la deuda externa por parte del ministro Martínez, eso le significó un premio, ¿no es cierto? Tener un puestazo en Washington, en un banco, que justamente el procurador Íñigo Salvador decía que el Banco Interamericano de Desarrollo no es banco, entonces que podría nomás incumplir la ley. Y entonces para hacer méritos, el señor Martínez prepagó la deuda externa con Uh sobreprecio, -huh. pagó por adelantado la deuda externa, en lugar de dar recursos para el combate al COVID. Decenas de miles de muertes pudieron haberse evitado si hubiera habido una acción más decidida de parte del Estado, si no se hubieran mandado sacando empleados públicos, trabajadores de la salud, hasta médicos
en plena pandemia para privilegiar el pago de la deuda externa. Como bien mencionas, independientemente de cuál sea el resultado electoral, aquí hay un problema que vincula la vida humana. La vida humana está de por medio. Y imagínate lo que esto está significando en las actuales condiciones. Entonces, yo creo que es crucial entender estos conceptos: deuda odiosa, deuda ilegítima, deuda injusta, que están puestos sobre la mesa, pero que tienen algunos precedentes en la historia, digamos, de la diplomacia internacional, que valdría la pena poner a consideración ahorita, sobre todo para nuestros candidatos que tengan instrumentos legales y y económicos que les permitan negociar en posiciones de fuerza estos problemas. Sí, y mira un poco, porque parece que ya estamos concluyendo y vale un poco Tenemos un cuarto incorporar. de hora más, Fernando, no te Ya. preocupes. Entonces, ya, mejor entonces. Miren, yo quería un poco ampliar el abanico de comprender estos temas de la deuda, porque se nos están presentando en estos momentos situaciones altamente críticas. Por ejemplo, uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la deuda? Voy a tratar de en poco tiempo, digamos, demostrar. La presencia de Leopoldo González Urrutia, famoso ungido presidente fachote de Venezuela, viene al Ecuador. Creo que llega hoy día y mañana está de cena e ha invitado a algunos líderes políticos de partidos. Uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la deuda? O sea, lastimosamente, la realidad es muy compleja, pero también a veces demasiado simple si le ponemos los puntos sobre la ley. Es evidente que hay una arremetida internacional contra Venezuela. Nadie puede descartar eso. Es evidente que existen posiciones hasta medio confusas o contrarias con respecto al rol del gobierno de Venezuela. Es evidente que hay contradicciones, incluso dentro de la propia progresiva, como se llama ahora. Es evidente. Pero también es evidente que hay en la zona del Caribe tres gobiernos que tienen el control y la participación desde el punto de vista, desde lo militar, y que logran sostener un poco la no presencia militar en la región y el control total. Estamos hablando de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, más allá de los criterios que podamos tener sobre el carácter de su gobierno. Pero más allá de eso, ¿por qué vinculo lo uno con lo otro? Porque el tema de lo que se está dando, la presencia de acá de este personaje, es parte de una arremetida general contra no solo el gobierno de Venezuela, sino se está dando una arremetida general contra nuestros procesos internos de nuestros países. Recordemos que en el caso de la presencia de Leopoldo, este famoso personaje, presidente Fantoche, ya incorporó a la campaña electoral el presidente de la República del Ecuador, diciendo que tengan que estar aquí los ex representantes de una cena, una conversación. O sea, lo metió en la campaña electoral el tema de Venezuela. O sea, estamos viendo que hay circunstancias vinculadas a procesos también regionales. ¿Y qué es lo que está en este contexto? Que el proceso regional, digámoslo así, vinculado al futuro desarrollo regional sobre la economía, sobre el mercado, sobre todo lo que hemos hablado, un poco el punto crítico que tienen estos sectores financieros de Estados Unidos y de Europa está relacionado de que no pueden asumir en forma completa ese control porque sencillamente hay países que se oponen. Y vale un ejemplo específico. O sea, las últimas, lo he comentado en algunos programas, las últimas simulaciones, programas de participaciones militares, de Fuerzas Armadas de muchos países de nuestra América, han incluido casi a todos los gobiernos del país, a excepción de Venezuela, por supuesto, y obviamente de Cuba. Y eso nos da una pauta que el Comando Sur, tú has mencionado el tema de la litio, que fue la que fue comandante del Comando Sur de Estados Unidos, pero habló también de la Amazonía, o sea, habló también de otros ámbitos de recursos naturales, o sea, habló de toda la región y dio a entender de que ya la región de América del Sur ya no era el patio trasero de Estados Unidos, lo están convirtiendo en el patio delantero. O sea, ¿en qué sentido? De que el control de la economía vinculado a todos estos aspectos está derivando en una afectación a nuestras democracias internas, a nuestro ejercicio político propio y soberano que se debe tener en nuestros países. Y por lo tanto, ese es un tema sumamente preocupante porque nos pone en el eje de un huracán interno que no debería ser en la medida en que deberíamos respetar procesos externos e internacionales.
Y por No lo cabe tanto duda ahí, la deuda externa puede convertirse en un instrumento, una palanca muy poderosa para cumplir protervos intereses de una agenda geopolítica muy agresiva y neocolonial, ¿no? claro, y ahí el contexto que se está dando en nuestros países, en América Latina, es un hecho evidente de la inserción, porque ¿cómo se explica de que el gobierno de Petro, de una u otra manera, ha asumido, ahora último, una decisión? Ustedes habrán leído, les aconsejo que lean el último escrito que Petro hace a Trump, bastante potente, fuerte, muy creativo, casi como heredero de Gabriel García Márquez en esta creatividad que tienen los colombianos. Efectivamente, porque ya le está poniendo impuestos al mercado, a las transacciones de mercado de Colombia. Le quiere poner impuestos, obviamente, a otros países. O sea, está en una dinámica de imposición de una economía que está afectando y va a afectar más a nuestros países. Y en ese sentido, nuestro país también está en un proceso no de chantaje, porque están asumiendo directamente un vínculo real con el gobierno. No, de paso, fue invitado también el presidente de Ecuador a la famosa reunión con Trump y un pocotón de gente de la ultraderecha del mundo. Por lo tanto, yo diría, ¿cuáles son las líneas de acción, a mi criterio, futura? Uno, de la experiencia que se vivió, constituir efectivamente un nuevo organismo o una estructura que analice desde la sociedad civil, desde las organizaciones y desde la academia, y hago ahí una precisión, porque en este momento hay universidades que están trabajando, propiciando la propuesta de Elon Musk en el Ecuador, propiciando que Galápagos se convierta en una especie de estación orbital futura, propiciando una inserción de la economía espacial con Galápagos, la cuenta de turismo. Anda a saber cómo se maneja eso, no olvidemos que Elon Recordemos Musk. que las Galápagos no son solamente importantes por las rutas de los satélites, sino también las rutas del opio, ¿no? Las rutas de la cocaína, Bueno, ¿no? Las rutas eso de te da la una, droga, del fentanilo, ¿no? es una cosa, es peligrosísimo porque en Ecuador hay universidades que son parte de, con fundaciones vinculadas directamente con los organismos que han financiado el canje de deuda de deuda por conservación, tanto la de Galápagos como la de, en el caso del Oriente, de la Amazonía, que son parte de una dinámica de inserción de la economía del turismo internacional espacial futuro a cuenta de imponer en nuestros países modalidades de intervención militar concreta y real. O sea, nos estamos convirtiendo en un país que quiere ser exitoso en el campo de una economía en las cuales, más allá de que podamos acceder o no a todo este tipo de tecnología, pero nos hace dependientes. Y ahí hay un elemento que se va a hacer, si no hay una forma de controlar y parar eso, obviamente de aquí a 10, 15 años vamos a estar viviendo otro tipo de conflictos mayores incluso a los de ahora. Por eso, cuando uno dice el tema deuda, es un poco observar, objetar las deudas que tomó el Credit Suisse cuando hizo en el caso de Galápagos, que lo sabemos, lo que acaban de hacer, ahí están otras fundaciones, en el caso de la Amazonía, son parte, y hay algunos personajes célebres que están de las empresas turísticas y otras, y de conservación supuestamente, que no han dicho nada efectivamente, porque son parte de un andamiaje financiero internacional que deriva a un chantaje o a un control, quizás hasta miedo, porque al final esto también está vinculado al tema militar, y eso está afectando nuestros procesos internos del Ecuador. Y eso se va a ver en corto plazo, no es, va a ser inmediato. Por lo Ahora, si me tanto, el permites, tener, Fernando, en estos sí, últimos minutitos, yo creo que sí vale la pena detallar algunos elementos que permitan fundamentar esas objeciones, ¿no? Es decir, no es un tema meramente moralista, no solamente en nombre de la humanidad, sino que tenemos varios elementos, y has mencionado el tema, además del concepto de deuda odiosa, planteada por, no por Jeffrey Sachs, sino por otro Sachs, Alexander Sachs, hace un siglo. Alexander, Tenemos el concepto de deuda ilegítima y este concepto de deuda ilegítima ha tenido mucho más amplia difusión porque tiene dos elementos cruciales. El uno es desde el lado de la oferta, o sea, del lado de quien da el préstamo, y el otro es desde el lado de la demanda, de aquel que recibe el préstamo. Entonces, desde el lado de la demanda, es evidente, ¿no es cierto?, que todo el endeudamiento, más que duplica el índice de endeudamiento del país, como estábamos hablando,
del 41 al 92% y probablemente más con el tema de los arbitrajes, no ha significado ninguna obra. Entonces, por el lado de la demanda, esa es una deuda no solamente que puede ser calificada de odiosa, sino también de ilegítima, porque no ha habido una legítima necesidad por parte del gobierno, no ha habido un uso legítimo de esos recursos. Pero también hay por el lado de la oferta, porque en el caso específico del Fondo Monetario Internacional, la deuda que asume el Ecuador está claramente establecida en la documentación del Fondo Monetario Internacional. Hay un departamento específico del Fondo Monetario Internacional que dice clarito, después del análisis técnico, es muy poco probable que el Ecuador pueda repagar el préstamo. Y lo mismo Ajá, sucede en el caso de préstamos masivos que ha hecho el Fondo Monetario Internacional con Argentina. Casi es la mitad del PIB del Ecuador que le prestó a la Argentina cuando sabía que el gobierno de Macri iba a utilizar esa plata para el carry trade, o sea, para especular en el mercado cambiario. Y eso está totalmente prohibido por la normativa del Fondo Monetario Internacional, artículo cuarto y artículo 6 del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Pero también tiene el Fondo Monetario una absoluta certeza, por ejemplo, de que Ucrania, los préstamos que le ha dado a Ucrania el gobierno de Zelensky, no va a poderlos pagar nunca. Entonces yo creo así que es es. muy importante ubicar que hay condiciones técnicas ineludibles. La deuda impagable simplemente no se paga. Y esto hay una experiencia a lo largo de los siglos. Hay los estudios, por ejemplo, de Michael Hudson desde la antigüedad sumeria, el tema del Antiguo Testamento Ujú. y otros elementos, pero también el del difunto David Graeber sobre los 5.000 años de deuda, ¿no? Que yo creo que vale la pena tomar en cuenta, ¿no es cierto?, como referentes que muestran no solamente una cantidad de experiencias históricas, sino la reserva moral que tenemos aquí en Ecuador, en el sur global para defender nuestros derechos y evitar los abusos de la deuda externa. Entonces, yo creo que estás mencionando casos concretos, la cuestión de las Galápagos, los bonos azules, los bonos verdes con los que van a vender la soberanía de la Amazonía, ya están en funcionamiento, aunque no los han hecho públicos. También hay una cantidad de préstamos, los propios préstamos que han hecho desde los gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa, ¿no es cierto? Tendrían que dar cuentas de en qué utilizaron esos recursos. Bien, claro, y finalmente yo podría entonces precisar estas líneas de acción. Mencionaba, la una, que haya una voluntad colectiva desde la sociedad civil. La dos, que la academia, y hay que rogarles, por decirlo, la academia asuman de una vez por todas un rol protagónico como lo hicieron en otros momentos de la historia del país. Están mudos, callados y no ven, o están viendo para otro lado. Eso es un absurdo que la academia no estudie, no analice, peor que se pronuncie. Tienen que hacerlo como lo han hecho en otros periodos, con personas obviamente que tenían una clara posición digna y honorable. La academia, importantísimo, el rol de la iglesia, o sea, el pronunciamiento de la iglesia, de sus Hagámonos de principales acuerdo de que es el jerarcas. Papa Francisco el que inicia esta campaña. Por supuesto. O sea, son los primeritos que deberían tener al frente por misericordia humana. Muere mucha gente. O sea, parece mentira. O sea, cuando uno habla de la deuda, es casi lo podemos monetizar, pero también podemos contar los muertos. Suena como un absurdo lírico, pero muere gente porque no tienen forma de vivir, fruto, entre otras cosas, por este tipo de imposiciones económicas. Quizás tengamos que ver muertos de uno por uno a continuación para darnos cuenta de la afectación sobre la vida. La iglesia tiene también que pronunciarse. No están diciendo hasta ahora nada. Tendrán que hacerlo. Si el Papa mismo, su principal líder mundial, se ha expresado, porque yo hago la pregunta a los que nos están oyendo, escuchando, ¿han oído algo de la iglesia decir sobre este tema? Que yo sepa, nada. Quizás sí, pero no ha sido difundido. Peor los medios que quieran hacer. Entonces la iglesia también tiene que pronunciarse y tiene Las que asumir iglesias, un ¿no? rol. Porque esto no tiene que ser responsabilidad solo de la iglesia católica, las iglesias, las distintas Y referencias religiosas, ¿no? más aún hay algunas iglesias como las luteranas que sí han asumido un rol un poco más firme sobre esto. O sea, sí hay efectivamente sectores de la iglesia, pero yo me refería a la católica, cristiana, católica y romana, como aprendí cuando estudiaba en colegios católicos. Pero el tema de la iglesia. Y otro elemento clave, quizá ahora por el tema de la campaña no se profundiza sobre ese tema, quizá tampoco se dimensiona,
Pero esto tiene que ser un punto importantísimo a poner también, no solo en el debate electoral, sino en la agenda política de los medios de comunicación, incluso de los medios alternativos, porque esto va para largo. El jubileo 2000 empezó en el 2000 y miren, concretó después de 8 años, pero es porque hubo una constancia, una presencia directa de personas, de academias, de organismos, de todo el país, no solo de Guayaquil. Y los Digamos que movimientos esta sociales, experiencia, ¿no? Ahí está la claro, CONAIE, los sindicatos, no importa aquí la referencia electoral, lo fundamental, ¿no es cierto?, es que podamos unirnos en torno a la defensa de la vida. No sé si tienes unas es, últimas palabras para redondear la sesión, Fernando, agradeciendo mucho tu participación. bueno, como siempre, una gran emoción poder compartir este espacio contigo y los aportes que tú das, que siempre son excelentes, como siempre. Y el mensaje final, o sea, un gran abrazo, digamos, no solo por el tema de humanidad, que es un tema que sabemos que a nosotros nos convoca, sino por el tema de solidaridad, la solidaridad con muchos pueblos que ya están ahora sufriendo los embates de un manejo oprobioso desde la deuda y todas estas ramificaciones que hemos tratado de mostrar ahora. Esa solidaridad con esos pueblos, principalmente con nuestro hermano pueblo palestino. Me tomo Gracias. 5 segundos para mencionar que también y dar esperanza a los compañeros que pueden unirse en esta lucha, que no solamente viene del lado de los endeudados, sino de los endeudadores, la responsabilidad de esto. Es decir, el gobierno de Noruega, y en eso me cupo también el honor de participar de una manera significativa, tal vez por eso no me quieren algunitos, ¿no es cierto? Es el Sí. hecho de que también el Ecuador es pionero, ¿no es cierto?, en haber participado en la primera propuesta, no de condonación de la deuda, sino de anulación de la deuda que se hizo con el gobierno de Noruega, distintos partidos políticos, las iglesias en Noruega participaron en la campaña para anular, es decir, esta deuda es ilegítima y por tanto es insubsistente. No es un perdón, no es una concesión graciosa, no es una caridad, sino que se reconoce que la deuda fue de origen viciada y por tanto es ilegítima y por tanto no existe. Así es que hay una cantidad de ejemplos con los que vamos a ir conversando en siguientes oportunidades, Fernando, contigo y con otros compañeros que quisieran aportar a la campaña. Aquí esto es una tarea multidisciplinaria, economistas, financistas, administradores, abogados, diplomáticos, para poder participar, ¿no es cierto?, en una gran movilización social, no solamente de aquí del Ecuador, sino de todo el sur global, para evitar que nuevamente nos impongan el yugo de la deuda externa. Muchísimas gracias, Fernando, y hasta la próxima.